Frente a Frente presenta el tema del día. La semana pasada, aquí en el set de Frente a Frente estuvieron varios sectores, entre ellos el Consejo Nacional Anticorrupción, el Colegio Médico, específicamente Suyapa Rodríguez, la presidenta del colegio, en representación de la plataforma. Estuvo también algunos abogados como Yair López, estuvo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, en representación de 30 organizaciones, pidiendo al Congreso que elimine ese nuevo Código Penal. Me dicen que el término no es abrogar. Ya, vamos a profundizar sobre eso. Que elimine ese Código Penal que entraría en vigencia el 10 de noviembre próximo. Recuérdese que esa ley goza de una vacatio legis de 6 meses que concedió el Congreso de la República para socializar el instrumento. Y miren ustedes que siguen estos sectores insistiendo que no debe entrar en vigencia el Código Penal. Por ejemplo, Jorge Fara, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, ha manifestado que presentarán una nueva propuesta de Código Penal en representación del sector privado y de varias organizaciones de la sociedad civil, que estamos dejando claro, dice el influyente empresario nacional, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que lo que queremos es que se derogue el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional y que entre en vigencia el próximo mes de noviembre. Será presentado como una iniciativa ciudadana el borrador del nuevo Código Penal. Fara opinó que no debería entrar en vigencia ese Código Penal, que no sabemos de dónde lo sacaron, porque no es lo que Honduras necesita. Expresó que el equipo legal de la iniciativa privada trabaja en la propuesta desde hace 30 días para que la misma esté lista en unos 30 días aproximadamente. No se está generando empleo porque la corrupción no lo permite. Cuestionó que las penas contra la corrupción, extorsión, narcotráfico, entre otros delitos, no puede ser que reciban condenas de 5 años, deben ser como máximo 20 años de castigo. Necesitamos un Código Penal fuerte, uno en que el delincuente tenga temor o piense bien antes de cometer un delito, afirmó. Y así nos encontramos opiniones contra esta herramienta que entraría en vigencia el 10 de noviembre. Pues bien, he recibido una solicitud que, así como tuve la semana pasada a estos sectores que están contra la vigencia de este Código Penal, también tenga a los que lo defienden. Y así es el periodismo, así es la democracia. Hoy vamos a tener a 4 ciudadanos de Honduras que, contrario a los otros, afirman que este código debe entrar en vigencia el 20 de noviembre. Ya ustedes escucharán la pregunta que formulará la periodista Jennifer Girón, que retorna a las actividades después de un periodo de vacaciones. Y yo me retiro por unos segundos para entrar ya en materia con nuestros panelistas invitados esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Ya tenemos la pregunta, esta es la consulta que le hacemos esta mañana a usted televidente que nos ve desde su casa, desde Canal 5, otra vez
o también a través de la aplicación de Televicentro. Debe el Congreso Nacional eliminar el Código Penal que entraría en vigencia el 10 de noviembre próximo. Esa es nuestra pregunta. Recuerde que estará posteada en nuestras redes sociales Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. ¿Debe el Congreso Nacional eliminar el Código Penal que entraría en vigencia el 10 de noviembre próximo? Esa es la pregunta que tenemos planteada para ustedes en redes sociales. Como ya lo decía el licenciado Renato Álvarez, pues hay sectores que dicen que no están de acuerdo con este nuevo Código Penal y que piden que lo deroguen, pero tenemos invitados esta mañana que dicen por qué sí debería entrar en vigencia este nuevo Código Penal. Así que pendientes ustedes de sus declaraciones para que participen en la pregunta: ¿debe el Congreso Nacional eliminar el Código Penal que entraría en vigencia el 10 de noviembre próximo? Esa es la pregunta en redes sociales. En el set de Frente a Frente, de izquierda a derecha, el abogado Félix Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Buenos días, Renato. Es un placer tenerlo en Frente a Frente, al igual que es un placer tener al diputado Mario Pérez. ¿Qué tal, diputado Mario Pérez? Buenos días, Renato, mucho gusto. E igual al abogado penalista don Jaime Vanegas. Muy buenos días, don Renato, Jaime. y pueblo hondureño. Y como la expectativa también se centra en si hoy va a recobrar la normalidad del Congreso Nacional, pues les digo que lamentablemente no, porque las negociaciones se cayeron, me dice aquí el diputado Mario Pérez. ¿Qué pasó, abogado? Bueno, Renato, primero quiero dejar claro de que no he estado en esas reuniones de más alto nivel que ha habido entre el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, el expresidente Manuel Zelaya y algunos liderazgos del Partido Liberal. Pero la información que tengo en esta mañana es que al parecer las pláticas no han dado el resultado que todos queríamos, que era el poder consensuar un mecanismo de elección que nos permitiera tener por lo menos las reglas claras de las personas que íbamos a elegir y el procedimiento que íbamos a implementar para después pasar a ese proceso de elección que seguramente va a ser muy vigilado y auditado por la sociedad hondureña. Entiendo que hasta el día de hoy las pláticas no han concluido, no han fructificado, y en ese sentido pues lo más probable es que hoy tengamos todavía esa insurrección legislativa, como le llama la bancada de Libre en el Congreso. Bueno, entremos en materia. Yo aquí les voy a reflejar los argumentos que tienen los sectores que se oponen a la vigencia del Código Penal. ¿Tienen primero algún comentario de la postura del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, abogado Jaime Vanegas? Vea, el espíritu de la nueva legislación como herramienta jurídica es un espíritu de avanzada. El logro de una reforma en el sistema penal es un logro que se alcanza a través del consenso. Se alcanza a través de un estudio criminológico que por supuesto se hizo en el caso del nuevo Código Penal. No es una tarea de la noche a la mañana, no es una virtud de un legislador o de un equipo de trabajo jurídico el que permite elaborar un nuevo Código Penal. Es y responde a una necesidad social. Después de 35 años de un Código Penal, no basta con una reforma o con una disección como sucedió en el año 1997. No, se requiere un insumo legislativo novedoso, un insumo legislativo que recoja el espíritu de las nuevas teorías del derecho penal y asimismo un instrumento que sea utilitario para todos los operadores del sistema de justicia. Por eso la imperiosa necesidad desde el año 2014 y afincada por el liderazgo en el Congreso Nacional, que el 2015 se logra pues poder estabilizar y poder desarrollar este insumo jurídico que hoy día tenemos a la vista en su entrada en vigencia. En lo personal, como abogado penalista, siempre tengo la esperanza de tener un mejor país, de poder tener una norma jurídica que cobre vigencia con pleno conocimiento de todos. Hay un esfuerzo de capacitación muy importante desde el Colegio de Abogados de Honduras y la Academia para poder tener en vigencia este nuevo Código Penal, que será, reitero, un insumo legislativo que nos traerá mejor justicia y mejores y nuevos conceptos de recopilación
en favor de la justicia y de la sociedad hondureña. Pero no estoy de acuerdo definitivamente en que deba de abrogarse, que es una expresión que no sé de dónde la sacaron, pero bien, de todas maneras es una expresión ciudadana de algunos sectores, no son todos. Tenemos más de 100 abogados actualmente estudiando el nuevo Código Penal, lo han hecho con dedicación, con empeño, con esfuerzo, y créame que este estudio lo que ha reflejado en esta capacitación es, en primer lugar, el interés en el derecho penal, y en segundo lugar, la esperanza por tener una mejor justicia. Si seguimos haciendo más de lo mismo, tendremos los mismos resultados. Es una expresión hoy día coloquial. Así que busquemos la manera de construir una nación con el consenso, no con el disenso, y primero estudiando esta norma jurídica novedosa que verá que implementa una serie de novedades benevolentes en favor de la justicia. ¿Qué significa abrogar? Abrogar es suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Suspender o dejar sin valor una ley. Y esta no está vigente todavía, ¿verdad? Es una ley aprobada, sancionada, publicada, pero está dentro del periodo de la vacatio legis que termina en el mes de noviembre. Por lo tanto, el término abrogar no cabe. ¿O sí cabe? Ya se ha hecho en anteriores ocasiones que por parte del Congreso Nacional aprobar la suspensión de la entrada en vigencia de algunas leyes o extender esa entrada en vigencia. Sucedió con el actual Código Procesal Penal, sí, en donde cuando se llegaba al momento en que iba a entrar en vigencia, se consideró que todavía el sistema jurídico penal del país no estaba listo y se prolongó su entrada en vigencia. Bueno, quedemos con eliminar, que es lo que pide algún sector de la población. Eliminar ese Código Penal, que no entre en vigencia a partir del 10 de noviembre. Como sabrán, estoy con 3 abogados, así que yo le he pedido a los que están en contra que me ayuden a entender todo esto y hemos resumido aquí preguntas para formulárselas. Yo soy sincero. ¿Para qué andar con hipocresías? Hay sectores que dicen, eso es blindar a los mismos diputados. Y tienen otros argumentos, Así que, así en orden de prioridad, delitos contemplados en el nuevo Código Penal que generan la controversia. Delitos contra la administración pública se encuentran regulados a partir del artículo 474 hasta el 512, presentándose los cuestionamientos siguientes. Ahí van a ver ustedes estos artículos en la medida que ellos los vayan mencionando. Las penas contempladas en los delitos de malversación de caudales públicos se encuentran entre 4 y 6 años y considerando las agravantes específicas cuando los montos superen los 100.000 empiras, la pena será de 6 a 9 años. Sin embargo, el artículo 479, numeral 2, establece que la pena contemplada en los delitos de malversación de caudales públicos se disminuirá siempre y cuando el sujeto imputado devuelva el bien o repare el daño causado antes de dirigirse las investigaciones en contra de él. En este caso, se presentan 2 situaciones a considerar. La primera es de que a pesar de las agravantes, todos los beneficios en estos delitos provocarán que la pena siempre se mantenga entre 4 a 6 años, forzando a que si un corrupto acepta la comisión del delito y devuelve lo malversado, será beneficiado con que se le aplique la pena mínima, 4 años, impulsando a que los instrumentos procesales le permitan nunca ir a prisión, ya que todo delito debajo de los 5 años puede estar sujeto a un brazalete electrónico o a un arresto domiciliario, burlando de tal forma la justicia hondureña. Creo que el comentario adicional que hago resume lo que se interpreta por algunos sectores. Creo que se comprendió bien el cuestionamiento que hay, ¿verdad? Y solo voy a repetirlo por última vez. Las penas contempladas en los delitos de malversación de caudales públicos
se encuentran entre 4 y 6 años y considerando las agravantes específicas cuando los montos superen los 100.000 empiras, la pena será de 6 a 9 años. Sin embargo, dice el artículo 479, numeral 2, la pena contemplada en los delitos de malversación de caudales públicos se disminuirá siempre y cuando el sujeto imputado devuelva el bien o repare el daño causado antes de dirigirse las investigaciones en contra de él. Y el comentario que muchos sectores lo apoyan. En este caso se presentan dos situaciones a considerar. La primera es de que a pesar de las agravantes, todos los beneficios en estos delitos provocarán que la pena siempre se mantenga entre 4 a 6 años, forzando a que si un corrupto acepta la comisión del delito y devuelve lo malversado, será beneficiado con que se le aplique la pena mínima, 4 años, impulsando a que los instrumentos procesales le permitan nunca ir a prisión, ya que todo delito debajo de los 5 años puede estar sujeto a un brazalete electrónico, a un arresto domiciliario, burlando de tal forma la justicia hondureña. Primer cuestionamiento, don Mario Pérez. Bueno, Renato, mire, yo creo que vale la pena irnos un poquito atrás antes de referirnos específicamente a ese comentario. Primero es que este proyecto o esta iniciativa de ley de un nuevo Código Penal viene desde hace muchos años. No fue algo que surgió en el Congreso pasado. ¿Y de dónde viene la iniciativa de ley? Viene de la Corte Suprema de Justicia, que presidió en su momento la abogada Vilma Cecilia Morales, quien envió un proyecto de ley en uso de su prerrogativa o de la iniciativa de ley que tiene el Poder Judicial en asuntos de su competencia. Mandan el proyecto de un nuevo Código Penal al Congreso, el órgano o el poder del Estado que a diario lo aplica, que vio la necesidad de que en Honduras tenemos de una nueva legislación penal. Sobre esa iniciativa que se mandó en esos años, se trabajó. Fue el documento base que se tomó y se conformó un grupo de juristas nacionales y después con el asesoramiento de juristas extranjeros, con el apoyo de la cooperación internacional, en este caso de Eurojusticia, que patrocinó económicamente el proyecto, en parte, se procedió a elaborar un nuevo proyecto de ley que fue introducido a la Cámara después de un amplio proceso de socialización. Yo quiero dejar muy claro esta mañana, antes de entrar el proyecto de ley al Congreso, como después en la fase del dictamen, fueron innumerables las invitaciones que el Congreso hizo a todos los sectores de la sociedad civil para que se pronunciaran sobre esta iniciativa de ley. Y nos extraña que sectores que en aquel momento se quedaron mudos, hoy son los que tienen la voz cantante en contra de la iniciativa o del proyecto ya aprobado. En relación a ese punto, mire, se ha cuestionado que el código, y le han llamado así, es un código que va a causar impunidad en materia de corrupción. Eso es falso. Se miente al decir que estas son las penas previstas para todos los tipos penales en materia de corrupción. Cuando vemos comparativamente las penas previstas en el nuevo código y las comparamos con los países de la región y especialmente en Centroamérica, vemos que con esas nuevas penas aún Honduras en muchos casos tiene penas arriba de los demás países centroamericanos. En ese delito específico de malversación, Renato, y quisiera hacer un análisis muy corto, mire, si usted lee y no interpreta a cabalidad todo el capítulo en un tema, no lo va a entender. Esto es derecho penal, esto es muy técnico, muy jurídico, y qué bueno que hayan estos y otros debates con abogados que entiendan el tema. Es difícil para una persona que es profesional de otras áreas entender esto. En los delitos de corrupción hay tipos básicos del delito. Usted tiene el tipo básico de malversación de 6 a 9 años y de 4 a 6 cuando no pasa de 100.000 empiras. Si pasa de 100.000 empiras, la malversación es de 6 a 9.
pero tiene dos agravantes después de eso, que hace que las penas se le disparen hacia arriba. Si la malversación se dio contra servicios públicos o en un área como la salud, por ejemplo, la educación, carreteras, etcétera, eso se le dispara y se le incrementa y la pena se le va de 8 a 12 años. Hoy, en la actualidad, la malversación más alta que tenemos es de 12 años, por lo cual esa pena se mantiene hasta 12 años cuando se da la malversación en estas áreas. Y se agrava aún más. Todos los delitos de corrupción se agravan y se incrementan cuando se da en una modalidad de crimen organizado, y el código le define que es crimen organizado, y es cuando actúan 3 o más personas. En ese caso las penas se le disparan hasta 15 años en materia de corrupción en el caso de la malversación. Entonces, literal del artículo, si no se miran las agravantes, si no se miran los otros artículos que agravan específicamente las modalidades con las que hoy se dan los casos en Honduras, no se va a entender. Y yo le quisiera preguntar a usted y al pueblo hondureño esta mañana, de los últimos casos incoados en materia de corrupción, ¿acaso no los ha tipificado el Ministerio Público como redes de corrupción? Y en esos requerimientos fiscales se acusa a 5, 8, 15 o más personas. ¿Es cierto o no es cierto esto? En ese caso, entonces, hay un agravante por la cantidad de imputados y las penas se le disparan, repito, solo en este delito de malversación hasta 15 años. El código en materia de corrupción hoy contempla nuevos delitos, por ejemplo, los delitos que se dan contra la seguridad social, derivado del caso que tuvimos escandaloso en el país del seguro social. El código también contempla, y ojalá que esto no sea el temor que les está dando algunos sectores del país, la corrupción en materia privada. O dígame usted aquí hoy algún empresario de alto nivel que esté preso en Honduras por haber corrompido a un funcionario. Dígame un caso, o dígame un caso de un empresario de alto nivel que está preso en Honduras por no pagar impuestos o por contrabandear con el actual Código Penal. Dígame uno y dígame, allá está preso en Támara o en otra prisión fulano de tal por estos casos. No los tenemos. El código hoy contempla esa posibilidad de los delitos de corrupción privada. El código contempla hoy figuras nuevas como aquel empresario, por ejemplo, que le deduce a su empleado la cuota del seguro social y no la entera a la institución. Y cuando ese empleado va a que lo atiendan, le dicen, mire, no lo podemos atender porque su patrono no ha mandado la cuota. Pero dice el empleado, pero si a mí me la quitan mes a mes de mi sueldo. Eso es un delito hoy tipificado en el código. Y no quisiéramos creer que por esto, por esas situaciones y otras que contempla el código nuevo, es que se está en una guerra frontal contra el mismo. Ojalá que nos hagan todos los aportes que ellos consideren oportunos antes de la entrada en vigencia. Eso nos alegra mucho, es más, los invitamos a que se acerquen al Congreso Nacional y que así puntualmente vayamos viendo los artículos en los que podamos tener alguna reflexión, y si nos toca mejorarlo, los vamos a mejorar. Pero es falso que se haya quitado en materia de corrupción alguna de las figuras actuales. Por el contrario, se han ampliado nuevas figuras delictivas. Es falso que tengamos penas más bajas que en los demás países de la región. Hoy con este código mantenemos penas aún más altas en muchas de las figuras en materia de corrupción. Así que qué bueno que le dieron esos comentarios para que con los compañeros vayamos analizándonos uno a uno, Renato, pero solo de este debate técnico es donde realmente podemos encontrar la verdad que todos quisiéramos conocer. Yo he escuchado comentarios y noticias sobre este código. Yo le mandé a su productor una nota de su periodista que cubre la fuente judicial, ¿cómo se llama el señor? Vicente Turcios. Sí, donde mintió al decir que los delitos de narcotráfico hoy tienen una pena señalada solo de 4 a 7 años y que solo se agravan cuando se le vende drogas a los niños en las escuelas. Mintió en esa nota, y esa nota yo se la mandé a su productor, porque esa desinformación alarma al pueblo. Si yo soy un televidente que estoy viendo el noticiero y escucho esa nota y la tomo como verdad de que hoy usted puede vender drogas, traficar con drogas
y que la única pena a imponer es esa, igual me alarmaría, me causaría un estupor escucharla, pero no es cierto, Renato. Hay que entrarle, hay que leer el código, hay que conocerlo, hay que preguntarle a abogados que entiendan en derecho penal, diría yo, antes de vertir alguna opinión en temas tan delicados como este. No, y yo como coordinador del noticiero donde trabaja Vicente Turcios, seguramente revisé la nota y le di el ok, así que yo me responsabilizo de eso y déjeme contrastar, volver a ver la nota y rectificar. Así es esto. Se lo pedía, así es esto. Se lo pediría, Renato, porque mire, porque también han atacado que este código beneficia a narcotraficantes. Mire, lo que hicimos en materia de tráfico de drogas, o todo el tema que compone drogas, es que hicimos una clasificación primero de las drogas graves y de las drogas menos graves. ¿Quién puede negar hoy en día, por ejemplo, que la marihuana, que es una droga, es menos grave? Si hay países en donde ya es legal su consumo, su venta. Igual en Honduras sigue siendo delito, pero no va a castigar con la misma pena al que vende marihuana como al que vende cocaína, al que vende heroína, etcétera. En materia de drogas se hizo una clasificación de cantidades y el código establece cuando una cantidad es de especial importancia y dice, es de especial importancia más de 2.000 kilogramos, por ejemplo, de cocaína, esos son 2 kilos de cocaína. A esa persona que se le encuentra en posesión, que trafica, que transporta, etcétera, y todos los otros verbos que usa el artículo, más de 2 kilos de cocaína, la pena es de 10 a 15 años, lo dice el código. Y déjeme terminar, no como lo dijo su periodista, es de 10 a 15 años, que se puede agravar si lo comete en una situación de crimen organizado, con una especial cantidad de droga, o cuando también se transporta en un medio extraordinario, y ahí la pena se le dispara hasta 20 años, que es la actual pena máxima que tenemos en materia de tráfico de drogas. Y le cito como ejemplo para que el pueblo lo entienda con claridad. Aquella rastra de ganado que nos sorprendió a todos, esas jaulas en las que se transporta el ganado, que llevaba vacas arriba y que tenía un doble fondo, y que en ese doble fondo iban kilos de cocaína, esos son de 15 a 20 años de reclusión, como está en el actual Código Penal. Aquel submarino que encontraron allá en las aguas del litoral atlántico, que ahí está en exhibición en el batallón, esa la pena máxima sigue siendo 20 años de reclusión. Aquel café que iba en un contenedor, o que parecía o simulaba que debe ser café, en un contenedor que se exportó de Honduras, eso es un transporte extraordinario. La pena máxima sigue siendo 20 años de reclusión. No es cierto, Renato, y eso alarma a cualquiera que le digan, hoy el que vaya en una rastra y lleve 100 kilos de cocaína, la pena máxima son 7 años, tiene razón la gente de asustarse, de alarmarse. Pero hay que leer el código, hay que entenderlo, hay que analizarlo, y reitero, hay que asesorarse con profesionales del derecho que entiendan de materia penal, que no es un área que la maneja todos los abogados. Los abogados se especializan en diferentes áreas. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 que han trabajado toda su vida en materia penal y conocen mucho de esta área. Pero sí le pediría eso de que habría que ser cuidadoso en las notas periodísticas, porque en algún momento los que estamos desde acá y vemos y conocemos un poquito lo aprobado, no nos sentimos del todo conformes cuando no se cita con la verdad que debería ser pues lo que se aprobó. Voy a revisar esa nota. Bueno, les digo que todo lo que yo les estoy preguntando es el resumen de lo que piensa el sector privado que hemos mencionado y muchos representantes de organizaciones de sociedad civil. ¿Dice o no el artículo 479, numeral 2, que las penas contempladas en los delitos de malversación de caudales públicos se disminuyen siempre y cuando el sujeto imputado devuelve el bien o repare el daño causado antes de dirigirse a las investigaciones en contra de él? Abogado Félix Ávila, específicamente de esto, ¿tendremos suficiente tiempo para ampliar toda esta temática? Gracias, Renato. Efectivamente lo estamos viendo ahí.
Pero yo quisiera que me permita también, de repente tenemos tiempo, como dice usted, que en la presentación también se consigne la parte final del artículo 478, porque lo tenemos, lo vamos a presentar. Está atrás, justamente. Sí, pero sería bueno porque los medios visuales es importante, y estos medios son muy influyentes, y obviamente para construir una verdad hay que crear una verdad real, no una posverdad, que ese es un concepto nuevo que se ha elaborado. La posverdad es aquella verdad construida sobre la base de falacias y que se le da a conocer a la sociedad y la gente cree y que esa es la verdad. Si usted ve ahí la parte final del artículo 478 que se refirió el diputado Mario Pérez cuando las penas, no es esa, se debe incrementar a las penas respectivamente previstas en cada supuesto en cada una de las circunstancias siguientes. Aquí es cuando las penas de la malversación de caudales públicos le va a quedar en 8 años, la mínima a 12 años, quiere decir más bien que se incrementa la pena, que hoy en malversación de caudales públicos está en 6 a 12 años. Es que no sé, los productores tienen que subir ahí para que... Aquí estamos viendo, sí, así es. Si hay que seguir el ritmo, producción, por favor, él está pidiendo que pongamos el complemento de ese artículo 478. Porque si solo queremos que la gente vea... No queremos sesgar esto. Muy bien, muy bien. Extraña. Entonces, se deben imponer las penas respectivamente. Los hechos recaen en bienes públicos de valor histórico, cultural o artístico. No, es a la inversa, correcto. Sí, esos son los dos números. Esos son los dos números. O los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, la salud o institutos de previsión social. En esos casos, Renato, las penas pueden ser hasta 12 años máximo. Y fíjese usted también, al final de este título, agravantes, el artículo 508, disposiciones comunes, las penas previstas en este título pueden incrementarse hasta un máximo de 1/4 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes, la que decía Mario Pérez: se causa con el delito un grave quebranto para un servicio público, salud pública, seguridad social, es decir, bienes de servicio público, educación. Y luego el otro es: los hechos se cometen en el seno de un grupo delictivo organizado. ¿Qué significa eso? Esa pena de 12 años incrementada en una cuarta parte le puede llegar casi a 15 años. Estamos hablando de que la ley penal es más grave ahora en estos delitos. Ahora, pero la preocupación es de el artículo de la atenuantes. El artículo 479, que es la pregunta que usted dice, si es cierto de que las penas previstas en los artículos anteriores, o sea, las penas de 15 hasta de 12 años, las penas hasta de una vez que se incrementen, podrán ser rebajadas hasta en 2/3 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: el valor del perjuicio causado o de los bienes apropiados es inferior a 20.000 lempiras. Yo creo de que esto es una razón lógica. En una mínima malversación, 20.000 lempiras, que de repente con la disminución del valor de lempira puede ser casi nada, ¿verdad? No puede ser que una persona por una malversación de caudales públicos de ese valor tenga que ir por años a prisión. Y luego el otro caso es: el sujeto ha devuelto el bien reparado o reparado el daño causado antes de dirigirse las investigaciones contra él. Esta es una posibilidad que puede existir, que antes que se haga cualquier investigación, una persona rectifique y diga, y entonces voy a reparar el daño, pero eso es antes, Renato, antes de dirigirse a las investigaciones. No hay que lucubrar, no hay que pensar que es que ya el funcionario ya se encuentra hasta aquí y entonces lo que hace es que llega, algunos piensan que es que se va a conciliar con el Estado, con la administración pública y que va a llegar a un acuerdo de reparación. No se trata de eso. Además, esta es una potestad, porque dice pueden ser rebajadas hasta en 2/3. Estas son situaciones
Estas son situaciones que ocurren en el derecho penal. El derecho penal tiene que ser así. Así como contempla agravantes de responsabilidad penal, también contempla agravantes. Los vamos a encontrar y están en el Código Penal todas. Entonces, responde precisamente a una idea que en ciertas ocasiones, sí, el servicio público fue reparado, los bienes del Estado, es decir, la víctima fue reparada, es decir, ese conflicto social que surgió a partir de una vulneración de un bien jurídico protegido, ese conflicto fue saneado, entonces prácticamente termina. Entonces, con esto que estamos hablando aquí, no se destruye, por decir así, la actividad o la potestad punitiva del Estado, que va a decir que ya todos, así dicho, los corruptos van a librarse de la responsabilidad penal, porque no es una tan sola posibilidad de esto, pero no se trata que ya en las investigaciones que el Ministerio Público haga. Esto es como quien dice, el funcionario se adelantó precisamente a la iniciativa del Estado de investigar y entonces puede reparar el daño, es decir, repara el daño, pero en todo caso es potestativo. Puede ser, ¿verdad?, que el Ministerio Público o en todo caso no acepte una situación de estas cuando ya se sabe de que el Ministerio Público ha iniciado un proceso de investigación. Bueno, entonces ustedes rechazan esa interpretación que a pesar de las agravantes, todos los beneficios en estos delitos provocarán que la pena siempre se mantenga entre 4 a 6 años. No, señor. No, señor. Es que no lo rechazamos nosotros, Renato. Lo rechaza el Código. Correcto. Hay que leerlo. Ahí están las penas establecidas, están los artículos donde se agravan dichas penas, está ese último artículo que es una disposición común a todos los delitos del capítulo. O sea, no solo la malversación, todos los delitos del capítulo, de los delitos contra la administración pública, se agravan y sus penas se incrementan todavía aún más en 1/3 si se da cualquiera de esas dos condicionantes, de que el delito se haya cometido contra en un área de un servicio público como salud, educación, etcétera, o que se haya cometido en la modalidad de un grupo delictivo organizado, que son 3 o más personas. Y cuando usted pasa esto a los casos que hemos tenido recientemente hacia atrás, se da cuenta que las acusaciones penales en Honduras en materia de corrupción abarcan a muchas personas. Solo revise los casos que hay. O sea, ese agravante se daría de cajón, como decimos casi siempre en todos los casos. ¿Y en qué área se ha dado también estos delitos en materia de corrupción? Las hemos tenido en salud, las hemos tenido en seguridad social, etcétera. Se vuelve a dar esta condicionante. Entonces, en esos casos la pena se le dispara hasta 15 años, solo por citar el delito de malversación. Entonces, no es cierto que la pena se mantiene ahí, redundando de 4 a 6 años, eso es falso. Renato, solamente quiero hacer una aclaración necesaria y oportuna, muy rápida. La ley penal tiene una naturaleza de ser estricta y escripta. No pensemos, ni siquiera imaginemos la posibilidad de un código de impunidad, por una razón muy sencilla. La ley penal, a su lectura íntegra, debe interpretarse de conformidad a 2 partes que tiene este código. La primera parte general y la parte especial de los delitos. Yo recomiendo a los abogados, asesores de las cámaras de comercio, etcétera, que lean por favor el texto desde la visión de la parte general, que a nuestro gusto está muy bien escrita. Y después, cuando lea la parte general del nuevo Código Penal, va a ver usted, a partir de ahí, que hay una guía. Es una guía de interpretación. Y después va a poder tener usted en cuenta que todos los tipos penales descritos en el nuevo Código Penal tienen una parte general, la parte descriptiva, y luego la parte especial de cada delito, el rango de especialidad. Va a ver usted y va a notar las agravantes del tipo penal y luego las atenuantes, de conformidad a lo que dispone una ley penal ordenada. Mire, este Código Penal, Renato, no se hace en un mes. Es una iniciativa fuerte, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho consenso. Mire qué desafío el que se hizo cuando este Código Penal se elaboró. Primero, recoger todas las leyes penales dispersas. En Honduras teníamos
Derecho penal en todas las leyes. 20 y pico de leyes. 20, ahí están, aquí están, en las disposiciones transitorias. Ahí están todas las leyes que estaban dispersas, había derecho penal en el Código de la Niñez, Renato. Ahora está en un solo cuerpo. Dígame si acaso eso no sea una herramienta útil para los jueces, para todos los que operamos en el sistema, que había que buscar una enciclopedia de leyes para buscar qué ley penal puedo aplicar. Hoy día, en un solo cuerpo legislativo. Eso es un desafío que no se hace en un mes, ni en una madrugada, Renato. Bueno, mire, Renato, sobre ese punto que a usted le pidieron nos preguntara, también no solo hay que contemplar las penas de prisión. Por ejemplo, el delito de malversación de caudales públicos hoy conlleva a 3 penas a imponer: la prisión, la multa, que es de 2 a 4 veces lo malversado. O sea, el juez, aparte de decirle, te condeno a 6, 7, 8, que puede llegar hasta 15, según el monto de lo malversado, también le dice, te condeno a que tengas que pagar 4 veces lo malversado. Y también te condeno a que quedas inhabilitado para ser funcionario público por el doble de tiempo a lo que te estoy condenando de prisión. Es decir, si te condeno a 10 años, también te condeno a que 7 años no vas a ser funcionario público. 2 penas más, que son penas también graves, claro, tanto la multa como la inhabilitación. Bueno, estamos abiertos, a mí me están llamando aquí, hay gente que quiere rebatirlos, abogados que quieren rebatirlos. Estamos abiertos a que usted participe, a que usted llame por la línea telefónica a enriquecer este debate sobre el nuevo Código Penal. Pasemos un poquito los delitos de malversación de caudales públicos al delito de fraude. Se ha podido observar que, de acuerdo a los prescritos en el artículo 482, las investigaciones únicamente podrán referirse a contrataciones públicas y no otro mecanismo. Todo indica que todo contrato que se encuentre al margen de lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, como ser los convenios con las organizaciones no gubernamentales, no serán objeto de investigación por un delito de fraude. Asimismo, se pudo identificar que la pena del delito se ha disminuido, ya que en el actual código se regula con una sanción de 6 a 9 años, ahora la pena es de 5 a 7 años, provocándose de esta forma que los posibles futuros condenados nunca lleguen a ser privados de libertad, debido a que nos encontramos en el similar comentario anterior. La pena no excede de los 5 años. Respecto al delito de fraude, pueden ver ahí en pantalla el artículo 482. Las investigaciones únicamente podrán referirse a contrataciones públicas y no otro mecanismo. Todo indica que todo contrato que se encuentra al margen de lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, como ser los convenios con las ONGs, no serán objeto de investigación por un delito de fraude. Pausa y vienen los comentarios de los panelistas esta mañana aquí en Frente a Frente: Félix Ávila, Mario Pérez y Jaime Vanegas. Ya regresamos a Frente, gracias a Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Abre tu cuenta hoy. Pregunta esta mañana en redes sociales: ¿debe el Congreso Nacional eliminar el Código Penal que entraría en vigencia el 10 de noviembre próximo? Esta es la consulta y tenemos respuestas de los usuarios en Twitter. Dice esta cuenta: este código es paso libre hacia la violencia contra las mujeres, dice. Penas de bagatela para los delitos contra las mujeres. Si van a cambiarlo, tomen en cuenta las propuestas, porque siempre nos mienten, y si no, quémenlo. Y dicen ahí en un hashtag: ni un femicidio más. Otro usuario dice: deben eliminarlo de inmediato. Es notorio que el gran objetivo de los diputados es protegerse de los delitos cometidos o los nuevos por cometer. Se necesita endurecer las penas, no debilitarlas. Adanel Fuentes dice: jamás voy a estar de acuerdo con un código penal que baja las penas a la violencia familiar, la corrupción, el narcotráfico, etcétera. Si ya con el actual andan un montón de narcos corruptos y delincuentes gubernamentales libres, ¿qué se puede esperar? Darío Paz dice: en Honduras no hay preso ningún empresario grande por corrupción privada, mucho menos por no pagar impuestos o contrabando.
Cristian López dice, al caballero en el panel le parece que 20.000 lempiras por malversación de fondos es muy estricto. Un lempira es suficiente para que vaya preso por apropiarse de dinero que no es suyo. Un poco menos de cinismo, señores. Mario Calderón, previo a dar una opinión hay que agachar la cabeza y estudiar el nuevo Código Penal. Hay que leer cada artículo con sus respectivos agravantes y atenuantes. Misa Flores dice que lo más sensato es eliminarlo, ya que las penas a los corruptos fueron a favor de todos los pícaros del gobierno. Es una vergüenza lo que hicieron con los artículos del Código Penal. Santos Sierra, se necesita que se suban arriba de 5 años los delitos contra la administración pública y corrupción. Este nuevo código está diseñado para que los que están en el poder en este momento no vayan a la cárcel cuando sean acusados una vez que salgan. Eduardo Facusé dice, en la entrada de este nuevo Código Penal se debate el futuro de Honduras. Este código pretende abrazar a los corruptos y encarcelar a los críticos del gobierno. La entrada en vigencia de este código marcará el final del poco Estado de Derecho que nos queda. Mario Calderón vuelve a decir, Honduras necesita un código penal acorde a los tiempos modernos. El derecho penal es una ciencia que tiene que ir evolucionando. Manuel Avendaño dice, claro, si usted abriera la línea del pueblo crucifica, con lo que le respondería a sus ilustres invitados. Le pido a ellos que no nos falten el respeto al decir que no podemos entender si no somos abogados. Carlos Paz no dice, no se debe eliminar, es necesario que haya un nuevo código penal en Honduras. Y dice Oscar Danilo, no se debe eliminar, sino revisar, no se puede tirar un trabajo de años por algunas desproporcionalidades. El nuevo Código Penal es benevolente y a la vez reintersor en la sociedad al que delinque. Esa es la pregunta que tenemos en redes sociales. Gracias por su gran participación en esta mañana. ¿Debe el Congreso Nacional eliminar el Código Penal que entraría en vigencia el 10 de noviembre próximo? Esa es la pregunta, esperamos sus comentarios luego de la pausa. Bueno, yo capto que en los mensajes, a pesar que un sujeto imputado devuelva el bien o repare el daño causado, y no importando el monto por el que se le haya imputado, la gente quiere ver a esta persona en la cárcel. Es que puede ir a la cárcel. Mire, hay que tener claro algo, Renato. El código no le está diciendo usted puede robar hasta 20.000 lempiras. El código lo que le está diciendo es, abajo de 20.000 lempiras la pena es menor, porque la cantidad es menor. Arriba de 100.000 lempiras la pena es mayor porque el monto es mayor. Si usted pregunta o consulta al Ministerio Público, al Poder Judicial, cuánto le cuesta un juicio penal al Estado, si usted saca cuentas, cuánto es el sueldo del fiscal, los peritos, lo de los jueces, 400.000 lempiras por cada juicio. Entonces, usted va a tener que un juicio penal le puede costar $500,000 de lempiras. Y va a estar activando el Poder Judicial y el aparato acusatorio del Estado por 5.000 lempiras. Entonces usted tiene ahí otras alternativas. Yo no digo que no es delito, es delito. Siempre es delito, pero no tiene la misma importancia que un delito cuyo monto es más grande. Vamos al 482, respecto al delito de fraude. Se ha podido observar que de acuerdo a los prescritos en ese artículo, las investigaciones únicamente podrán referirse a contrataciones públicas y no otro mecanismo. Todo indica que todo contrato que se encuentre al margen de lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, como ser los convenios con las ONGs, no serán objeto de investigación por un delito de fraude. No, discrepo totalmente con esta aseveración, Renato. Primero es que este artículo nos remite a la Ley de Contratación del Estado. Y a la Ley de Contratación del Estado es clara que cualquier modalidad de adquisición, sea de bienes o sea de servicios con fondos públicos, debe hacerse bajo los procesos de esa ley. Y esa ley le determina por montos cuando es contratación directa, cuando es licitación privada, cuando es licitación pública, cuando es pública internacional, etcétera, etcétera. Ahora bien, el artículo es claro y le dice cualesquiera de los mecanismos de contratación. Eso le va desde el proceso más grande, más engorroso, más largo, que sería una licitación pública internacional, hasta el más pequeño, que es esa compra con 3 cotizaciones, etcétera, etcétera. Cualquiera de esos procesos se puede cometer el delito de fraude por parte de un funcionario público. Pero va más allá y le dice también, cuando se miente, se falsea en las liquidaciones de estos procesos. Y el caso puntual que ahí le están citando
de ONGs, usted lo conoce y todos los que estamos aquí muy bien. Ahí lo que el Ministerio Público acusa es por falsificación en las declaraciones, en las liquidaciones que se presentaron en su momento por parte de las ONGs. Eso queda comprendido ahí, en ese artículo. Es decir, cuando una ONG, Renato, recibe fondos o subsidios públicos, debe hacer una liquidación financiera correspondiente de conformidad con la ley. Eso ha sido un proceso, es un proceso administrativo. Lo que este Código Penal a su letra dice es también, y la incluye, es omnicomprensiva. Dice, o liquidaciones de efectos o haberes públicos. Si está, lo que ahí se expresa es un argumento falaz. Eso no es cierto. El Código Penal sí recoge esa posibilidad para generar punición, definitivamente sí lo es. Todo indica que todo contrato que se encuentra al margen de lo establecido en la ley de contratación del Estado, como ser los convenios con ONGs, sí están, no serán objeto de investigación por un sí es objeto de investigación. Pero fíjese que el mismo comentario es contradictorio entre sí, porque al inicio le dice que solo los procesos de contratación del Estado, y léalo, al inicio del comentario se lo dice, y después le dice que esos contratos quedan al margen. O sea, el mismo comentario es contradictorio entre sí. Asimismo, se pudo identificar que la pena del delito se ha disminuido, ya que en el actual código se regula con una sanción de 6 a 9 años, ahora la pena es de 5 a 7 años. Los agravantes. ¿Y las agravantes? Renato, aquí... ¿No lo leyeron? Bueno, si me permite, yo creo que el delito de fraude del 482 es el mismo delito del 376 del Código Penal, que se está refiriendo ahí. Yo creo que elucubrar y argumentar el delito, la tipicidad está clara. Habla de en cualquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos. Es definitivamente lo mismo de que está hablando el artículo. Pedimos, por ejemplo, que el código no entre en vigencia, nos quedamos con el actual Código Penal, que realmente no supera para nada en más que en 3 meses aplicarle la agravante de aumentar a todos los delitos contra la administración pública de 1/4. Vemos aquí que la pena va a quedar en 6 años, 6 meses, la mínima, que le aumenta la mínima del actual delito de fraude, y quedaría en 8 años, 9 meses. En todo caso, queda en una pena prácticamente igual. Pero acuérdese que actualmente el juez, por el delito de fraude, perfectamente puede imponer la pena mínima, que es de 6 años. Otro aspecto que hay que tener en cuenta aquí: el delito de fraude es un delito de mera actividad, de peligro. No quiere decir que necesariamente cuando se habla de fraude es la apropiación. El delito de fraude perfectamente puede subsistir con cualquier otro delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida o cualquiera otro que también se esté cometiendo ahí. Por eso es que la pena está en ese rango, pero se repite, ¿verdad? No se está permitiendo, haciendo algo que se diga para evadir la responsabilidad. Por otro lado, hay que dejar bien claro y bien sentado aquí, porque aquí se habla todavía en el lenguaje jurídico, el delito fiable, delito conmutable. Delitos conmutables no hay, no van a haber. Ya aparece, es decir, pena de 3 años, pena de 4 años, penas inferiores a 5 años, como actualmente la gente cree, deben ser cumplidas las penas, por supuesto, es lo que manda la ley. De manera pues que lo que se quiere aquí es que las penas se apliquen en su justa dimensión, pero con esto que estamos diciendo aquí se deja bien claro que de ninguna manera se está haciendo algo diferente a lo que el vigente Código Penal propone, más bien en mayor medida. Y ese es un punto, Renato, que vale la pena resaltarlo. En Honduras, por toda una vida, los estudiantes de Derecho y después profesionales teníamos como ya grabado en la mente, y el pueblo igual, que hasta 5 años todo era fiable y todo era conmutable. Y todo el mundo buscaba una condena de hasta 5 años, porque pagando hoy 10 lempiras por día, usted no va preso. A usted le dice el juez, lo condenamos a 4 años
y de ahí, de la oficina del juzgado, se puede ir al banco a pagar 10 lempiras por día y regresa con el recibo y usted se va para su casa. Conmutó. Con este código desapareció la conmuta. O sea, hoy usted va a cumplir una pena sí o sí, que puede ser pena de prisión, si no, y estoy hablando de los delitos que no pasan de 5 años, que puede ser pena de prisión, o el juez podrá determinar si le convierte o le reemplaza esa pena por otras penas, pero siempre va a cumplir una pena, siempre va a cumplir una pena, porque el código establece una variedad de penas alternativas que siempre son penas, no como hoy, que usted hoy paga 10 lempiras y se va tranquilo, ¿va? Con este código, si la pena no excede de 5 años, puede, como lo pueden mandar preso a cumplir 2 años, 3 años y lo va a ir a cumplir, el juez puede reemplazársela en condiciones especiales que deberá analizarse en cada caso concreto, si se la reemplaza por otras penas, que siempre son penas, como el arresto de fines de semana, como el grillete. Le podrá decir, usted solo va a residir en una ciudad específica, no puede salir, usted va a hacer trabajo comunitario, usted va a pagar una multa de X. Entonces, siempre va a tener que cumplir una de las penas que está previstas, o la pena de prisión, si el juez considera que debe ir preso aunque la condena no exceda de 5 años. Y ese es un punto que, diría yo, nos amarró a los actuales y a todos los legisladores hacia atrás. Que nosotros, teniendo en la mente que hasta 5 años había conmuta, cuando se estaba discutiendo alguna figura delictiva y queríamos que realmente hubiera efectiva reclusión, a todos le poníamos de 5 para arriba, porque ya sabíamos que de 5 para abajo no había cárcel. Entonces decíamos, no, en esta conducta sí queremos que vayan presos, entonces todo el mundo rebasaba esa frontera de 5 años. Por ese amarre mental que hemos tenido toda la vida, que hasta 5 años nadie va preso. Y en cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas contempla una pena entre 5 a 15 años. El nuevo Código Penal reduce la pena de 4 a 6 años. Asimismo, el artículo no establece si se puede investigar el patrimonio del funcionario en conjunto con el de su cónyuge, tal como en la actualidad se realiza. Voy a repetir este párrafo que resume los cuestionamientos de varios sectores del país. En referencia al delito de enriquecimiento ilícito, la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas contempla una pena entre 5 a 15 años. El nuevo Código Penal reduce la pena de 4 a 6 años. Asimismo, el artículo no establece si se puede investigar el patrimonio del funcionario en conjunto con el de su cónyuge, tal como en la actualidad se realiza. Es evidente que los delitos en contra de la administración pública han sido creados y regulados tratando de que las penas sean siempre inferiores, provocando que el delito no sea considerado como grave, consecuentemente obligando a la justicia que les otorgue el beneficio de nunca ser privado de libertad, sino que gozando de un brazalete electrónico o arresto en su domicilio. El delito de enriquecimiento ilícito y la reducción de penas. Una acotación. Es importante ver el párrafo segundo también del 484. Es importante poderlo identificar en la pantalla. El párrafo segundo, por favor. Porque tiene otro párrafo. Tiene otro párrafo, ¿verdad? Mire lo que dice ahí, Renato. Habla de que los hechos referidos a que se refiere el párrafo anterior deben castigarse con una pena de prisión incrementada en 1/3 y una multa. Sí, pero además de eso, ese tercio le habla ahí de incrementada en 4, volvemos a lo mismo. Sí. Las personas que tienen esta campaña solo nada más le llevan esa verdad a medias, 4 o 6 años. La verdad real es, si supera 1 millón de lempiras, el enriquecimiento ilícito que normalmente es así, puede ser hasta de 12 años la pena. Sí. Pero como queremos alcanzar
Lo que actualmente la ley del Tribunal de Cuentas dice, también lo alcanza, Renato, porque el agravante que está allá, que no hemos hablado, le aumenta esos 12 años en un tercio, le queda también en 15 años máximo. No se está bajando de eso. Y mira la multa, Félix. Y luego, además, la multa. Y por otro lado, multa penal. Renato, hay que ver Multa que el delito penal. de enriquecimiento ilícito es un delito que se determina por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Es una presunción de enriquecimiento. Normalmente el funcionario, aparte de este delito, pues generalmente comete otros. Entonces, eso que dicen ahí, que le están diciendo a usted, definitivamente no corresponde a la realidad. No es verdad que las penas son inferiores a lo que están haciendo. Lo que pasa es que este código hay que entenderlo. Y algunos que están ahí lo entienden, lo que pasa es que le están mandando el mensaje a medias. Perfectamente lo entienden, saben muy bien, ellos ya lo han hecho ya las sumas y todo eso. Lo que pasa es que quieren confundir a la sociedad en general, y como dice usted, una percepción, y la percepción se hace sobre la base de la desinformación o la buena información que se hace. Renato, yo creo que nadie puede negar la realidad político-social que tenemos en Honduras en este momento, un país confrontado, y sin duda no quisiéramos pensar que las motivaciones para atacar y para pedir la eliminación del código sean por motivaciones políticas o intereses particulares. Por eso yo creo que lo más sano es que las personas que integran este grupo que estuvo en su programa se acerquen al Congreso Nacional. Nosotros tenemos una invitación abierta, que nos contacten hoy mismo, y si quieren, esta semana empezamos a trabajar y a revisar artículo por artículo donde podemos mejorar su redacción, su calificación, su sanción. Pero hablar de destruir el código, un código que tiene innumerables capítulos, y enfocándonos puntualmente en un caso como los que se ha señalado, en los que no se cita la verdad completa, creo que es injusto. Y mire cómo a ustedes los comentarios que le enviaron para desarrollar este panel, cómo de una forma, diría yo, dudosa, aquí se abre un universo de dudas. Solo se citan las penas mínimas. Solo se citan, ahí le dicen de 4 a 6. No le citan el agravante cuando el enriquecimiento ilícito pasa de 1 millón de lempiras, y no le citan el agravante de la disposición común, que nos vuelve a incrementar otro tercio, si se da en las áreas que ya dijimos, o en un caso de delincuencia organizada, que es la modalidad común hoy en día. Entonces, parece que fuera tendencioso a querer establecer ya una desinformación, diría yo, encaminada a causar esa percepción que decía el doctor Félix Ávila en la población. Así que yo reitero nuevamente, y yo le pediría aquí públicamente a los que integran este grupo que se ha organizado, que nos sentemos a trabajar. El código fue un trabajo de años, un código que cuesta mucho dinero en asesores nacionales y extranjeros, un código cuya revisión final fue hecha por doctores en Derecho Penal de universidades de España. En ese sentido, pretender hoy que en 30 días se va a construir un nuevo código penal, yo diría que eso es imposible, salvo que trajéramos a Superman a Honduras que nos ayude. Eso es imposible. Pretender construir un código completo nuevamente en 30 días, yo me quisiera sentar con esa persona y conocerlo, porque sin duda alguna es alguien que no es de este planeta. En ese sentido, Renato, yo considero que con los sectores que ya nos hemos sentado a discutir, por ejemplo, con la Asociación de Dueños de Medios de Comunicación, contrataron un experto en derecho penal, hizo un análisis de los artículos que tienen que ver con medios de comunicación, con el desarrollo periodístico, y ya hemos consensuado algunas posibles reformas. Y hemos dicho, en este artículo puede mejorarse, y ese es el camino a seguir. Nos hemos sentado con el COEP, y primariamente ya nos entregaron sus observaciones en algunos casos, y qué bueno.
Qué bueno que pongan expertos a trabajar y que lo lean, ese es el camino, pero no es el camino de la desinformación, no es el camino de no citar la verdad de forma correcta que nos va a llevar a mejorar esta herramienta. Al final, Honduras necesita un nuevo código penal para que hayan penas más justas para todos, para que realmente tengamos justicia en nuestro país, para que ya acabemos con aquellos comentarios de que aquí solo los pobres van presos y que de ahí nadie más, para que aquella mujer que agarraron esta semana pasada entrando al pozo en Ilama con droga en una faja en su cinturón reciba una pena justa, para que a esa mujer no se le imponga la misma pena del que probablemente van a capturar en un mes, en un año, con 100 kilos de droga. No puede castigar a esa mujer con la misma pena del que va a agarrar mañana, el otro mes, en un año, con 100 kilos de droga. Que la mujer cometió un delito, sí cometió un delito. Que ella sabe que tratar de introducir droga a un centro penal es delito, probablemente lo sabía. Que dijo lo voy a hacer a pesar de que considero que es delito, lo hizo. Que debe recibir una pena, la debe recibir, pero no la puede condenar con la misma pena de un narcotraficante de altos quilates, Renato. Eso es lo que el código está salvando. Eso es lo que el código está salvando. Entonces, en ese sentido, nosotros reiteramos ese llamado a todos estos grupos. Yo invito a la Cámara de Comercio de San Pedro Sula que nos mande abogados que analicen el Código Penal, con quienes nos podamos sentar a trabajar, con quienes podamos discutir estos artículos y todos los en los que tengan algún comentario, alguna observación, tratando de mejorar. El Congreso ha sido claro. El Código seguramente antes de su entrada en vigencia se va a presentar una iniciativa que lo va a reformar, que después de todas esas mesas de trabajo que estamos montando y de los consensos que se alcancen ahí buscando mejorar la norma, vamos a introducir una iniciativa de ley que queremos discutirla con todas las bancadas de la forma más amplia, más transparente y que nos permita mejorar la herramienta, pero no es destruyéndola con argumentos que no son verdades justas y correctas. Bueno, mire, voy a hacer una ronda con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con el Consejo Nacional Anticorrupción y con algunos abogados que se oponen a la vigencia de este Código Penal el 10 de noviembre para que los escuchemos. Y voy a anticipar otros cuestionamientos. Vamos al artículo 311, delitos de tráfico de drogas y precursores. Actualmente la Ley Especial del Uso Indebido de Drogas, Sustancias Psicotrópicas y otros estupefacientes contempla el delito de tráfico de drogas con penas que oscilan entre los 15 a 20 años. Sin embargo, la justificación que los legisladores dan por la disminución de la pena contemplada en el artículo 311 del nuevo Código Penal, en donde la pena se regula de 4 a 7 años si se trafica con drogas que no causan daño y con una pena de 7 a 10 años si se refiere a drogas que sí causan daño. Aquí hacen la comparación. Las penas actualmente en el Código Penal oscilan entre los 15 a 20 años. Sin embargo, la justificación que los legisladores dan por la disminución de pena contemplada en el artículo 311 del nuevo Código Penal, en donde la pena se regula de 4 a 7 años con drogas que no causan daño y de 7 a 10 si se refiere a drogas que sí causan daño. La persona que le redactó ese comentario o no lee completamente o no quiere leer o lo hace con la intención de desinformar. Pero en cualquiera de esas tres circunstancias cae. Yo le diría a quien maneja controles que ponga el artículo 312, el que sigue después del 311. Ahí está todo. Solo póngalo y ahí va a salir la verdad, esa verdad que se quiere ocultar, esa verdad que no se quiere ver, esa verdad que se quiere esconder, esa verdad que no quiere que la conozca el pueblo, para que se forme una percepción equivocada. ¿De qué pena se habla ahí, Renato? Si la vista todavía le permite leer a esta distancia. Habla de 4 a 7 ahí. De 10 a 15. Es una norma escalonada, Renato. Hay un escalonamiento, Renato, en relación al agravamiento del tipo penal. Renato, y si seguimos leyendo, vamos a llegar a 20 años, Renato. Es lo que estamos hablando precisamente de esto. Que lo que viene a hacer el Código Penal con esta regulación
es a establecer una verdadera justicia en esta materia de drogas. Pero yo sé que usted lo está leyendo porque quiere convencerse bien. Y mire, después del 9, dice, se concurre una circunstancia, numeral 3, numeral 5.7, la pena de prisión debe incrementarse en 1/3, del 10 a 15 años, 10 tercios en el, un tercio en el mínimo, 1/3 en el máximo. ¿Qué numeral es ese? ¿Qué numeral es? El que Yo está te lo leyendo. explico, y eso lo explico de abajo porque del este tema 9, sí es delicado. Mire, primero no entendemos por qué quien le lee o quien le redacta se queda con 4 a 7 y de 7 a 10. Si el artículo que sigue le habla de 10 a 15. Y miren los numerales de ese artículo, el artículo 312. Pero no solo se le quedan de 10 a 15, le dice todavía ¿Sí? que si el delito se comete por un grupo delictivo organizado, y dígame usted quién opera con tráfico de drogas si no es en un grupo delictivo organizado, de 3 personas o más. En todos los casos. Si lo hace en un grupo delictivo organizado, con una cantidad de especial importancia, y ya el mismo código le define en el artículo 321 las cantidades de especial importancia, y en el caso de cocaína, que es lo más común, por ejemplo, le dice que 2 kilos o más es de especial importancia. Entonces le dice el 312, 10 a 15, pero si es de especial importancia se te aumenta 1/3 más. ¿Cuánto le queda? 20. Queda 20 la máxima. ¿Qué 20. tenemos hoy? 20 como máxima. Y también le dice, si se utilizan medios extraordinarios de transporte, se te va hasta 20. Por eso cité como medios extraordinarios de transporte aquella rastra de ganado, aquel submarino que ya está en el batallón, ese contenedor que decían que era café y era droga. Ese es un medio extraordinario de transporte. Se le dispara nuevamente hasta 20. Y ahí sí, siento que en el debate, y hubo un error de redacción, porque si la memoria no me falla, nosotros propusimos también que cuando la droga fuera con destino internacional, es decir, el tráfico de droga con la intención de mandarla hacia otro país fuera de las fronteras de Honduras, también se le dispara 20. Y probablemente esa es una enmienda que la vamos a sugerir que haga, está porque... en el 9. Incluir el 9. Está en el 9, sí está, sí existe, Mario. Ahí está, la conducta se dirige al tráfico internacional. Sí, Sí está en el tipo penal. No, pero que se agrave. Pero para el agravante sí, solo por eso abarca incorporar 2. el 9. Porque nosotros, Solo y yo incorporar el recuerdo 9. que yo lo dije en la discusión plenaria de este artículo, que ese fuera un agravante que también se disparara hasta 20. Para aumentar el tercio, Renato. Y hubo un punto en este código, y es que el código se publicó textualmente con las palabras que se dieron en el Pleno. Mire, Renato, se le dio más de 1 año de revisión, leyendo audios, leyendo palabra por palabra, porque ya teníamos el antecedente de la acusación por el caso Fede Ratas. Y los secretarios determinaron, así como se dijo, se publica, para después enmendarlo, porque no se quiso tocar ni una tan sola palabra del mismo. Y revisaremos los audios, pero eso cuando el tráfico es con destino internacional, yo recuerdo que lo debatimos y será una de las enmiendas. Pero revise usted, en esos otros casos, la pena se le dispara hasta 20 años de reclusión, que es la máxima que tenemos hoy en día. Pero claro, si sale una nota periodística, y que le voy, con todo el respeto y aprecio que le tengo, yo pido que se aclare, en donde Vicente Turcios dice: la pena hoy por tráfico es de 4 a 7 y solo se agrava si se le venden a los niños o cerca de las escuelas. Yo me asusto, pues. Yo me asusto y yo diría, eso fomenta que la gente se dedique a vender droga. No es cierto, las penas son arriba de eso, las penas se le disparan. Lo que hay es esa gradualidad de no tratar o no medir con la misma vara al pequeño que al grande. Eso es. Siempre son conductas delictivas, pero se definen por la importancia que las mismas tengan, por el daño que se causa a la sociedad. Bueno, y aquí el comentario con esto de la reducción de penas que ustedes dicen, inclusive ya con todos los agravantes llegan hasta 20 años, es que de lo anterior se deduce que los legisladores, con el objeto de promover impunidad y bajo la preocupación que se encuentran muchos sectores políticos que actualmente están siendo vinculados al narcotráfico, han causado una disminución de penas con el objeto de que en el eventual caso que un país extranjero los solicite en extradición, se les inicie un proceso penal en Honduras a fin de evitar que la entrega se haga efectiva, ya que la ley contempla
la prohibición de que ninguna persona podrá ser extraditada si se encuentra algún proceso penal pendiente en el país. Esa es una derivación falaz. Es una derivación con una argumentación. Pero más que falaz es grosera. Es grosera, insidiosa y totalmente alejada de la verdad. No es cierto que el nuevo Código Penal promueve la impunidad en la lucha contra el narcotráfico. Lejos de eso, lo que hace es afianzar el propósito del Estado de la lucha contra la narcoactividad y el lavado de activos. Si quiere que lo tratemos, también lo tratamos, Renato, porque también es uno de los temas y vamos que a conviene tratarlo. comentar. E igual, delitos contra la violencia hacia la mujer. El artículo 209 del nuevo Código Penal contempla una pena de prisión de 1 a 4 años al hombre que ejerza violencia física o psíquica en contra de una mujer. El artículo 209 del nuevo Código Penal contempla una pena de prisión de 1 a 4 años al hombre que ejerza violencia física o psíquica en contra de una mujer. El artículo 341 del nuevo Código determina que quien maltrate de manera injustificada un animal doméstico o domesticado será sancionado con una pena de prisión de 2 a 4 años. Es decir, la misma pena del animal irracional con la de la mujer que sea maltratada físicamente. Si se compara la proporcionalidad de la sanción de ambos delitos, se podría identificar que no existe tal comparativo, ya que el bien jurídico en favor de la integridad física y corporal de la mujer se encuentra en desventaja respecto solo permítanme hacer una corrección aquí con la numeración de las páginas, pero también este asunto de los delitos contra la violencia hacia la mujer ha generado mucha controversia y cuestionamiento al Congreso Nacional. Esto lo debatimos después de la pausa comercial, en la que probablemente también tengamos una ronda con los sectores que se están oponiendo a que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Debe el Congreso Nacional eliminar el Código Penal que entraría en vigencia el 10 de noviembre próximo. Tenemos comentarios en redes sociales, ahora nos vamos a Facebook. Dice este usuario Mario Denis: Renato, así como no hay cárceles suficientes para meter a los delincuentes comunes y la idea es disuadirlos, así debe el nuevo Código Penal en los temas de corrupción y narcotráfico. Pero ese nuevo Código Penal y algunos de sus artículos incitan a que los que ya están haciendo continúen y a los nuevos que inicien, dice. Además, pienso que con esos artículos benévolos del nuevo Código Penal en realidad nos están diciendo lo que nos han hecho y cuáles son sus pecados por los que necesitan perdón. Raúl dice: no importa si los demás países tienen penas menores, Honduras es diferente a ellos. Comparado con nuestra propia norma es más blanda, ya que desde ahí se nota que quieren protegerse. Llevar a 3 panelistas que se benefician de esta ley no es democracia, dado que tienen conflicto de intereses. Raúl Canales dice: toda ley debe hacerse de tal forma que el ciudadano común entienda. Si las leyes se hacen de tal forma que se dificulte su entendimiento, lleva una segunda intención. Este Código Penal es lesivo en todo sentido y este proyecto se dijo que lo era y el Partido Nacional dijo que no lo sería. ¿Cómo puede ser que la delincuencia común tiene penas más duras que los delitos contra el Estado? Tenemos otros comentarios. Dice Paul: debe eliminarlo, desde poner voz a la libertad de expresión hasta legalizar el robo en las instituciones públicas. John Bravo dice: en las instituciones del gobierno, cuando van a investigar a un funcionario siempre hay alguien que les informa, por lo que devolverán lo robado antes de que lo enjuicien, y todos alegres. Estos políticos creen que los hondureños somos ignorantes. Filiberto Guevara dice: el problema del nuevo Código Penal no está en su parte general principalmente, el problema está en su parte específica, con algunos artículos que favorecen la corrupción y la impunidad. Es más, según denuncia del CNA, al menos 4 de ellos no corresponde a lo que se aprobó mediante debate en el Congreso Nacional de la República. Ese nuevo Código Penal tiene muchas trampas para favorecer a los corruptos de cuello blanco y fomentar aún más la impunidad. Dice José Hernán Galeano: el Código Penal que quieren que entre en vigencia en noviembre de 2019 debe eliminarse, ya que lo único que hicieron es dar impunidad a funcionarios, proteger el narcotráfico, al bajar penas que creemos que pareciera que están queriendo proteger a alguien. Eso no puede ser. Dice Jorge Manuel: ¿cómo es posible que alguien el cual lleva casos que le beneficia a sus clientes ese nuevo Código Penal sea su creador y reformador? Es más, los creadores de ese nuevo Código Penal deben ser investigados.
Dice este usuario, lo que me parece raro es que todos los abogados que defienden a los pandoros están a favor de este nuevo código. ¿Por qué?, se pregunta. Carlos Soto, la verdad, claro, se necesita modificar, renovar y readecuar nuestras leyes, pero es que eso de nada servirá cuando el real problema es la falta de aplicación. Y Jorge Santos dice que sí, simplemente deja en claro que en Honduras desviar fondos públicos es algo leve y eso no puede ser así. La pregunta de esta mañana: ¿debe el nuevo Código Penal, si me colocan la pregunta por favor, debe el Congreso Nacional eliminar el Código Penal que entraría en vigencia el 10 de noviembre próximo? Esa es la consulta. Continuamos con el debate de esta mañana. Vamos con usted, Renato. Muchas gracias, Jennifer. Está pendiente lo de la violencia contra la mujer, contra los animales, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos contra el honor y respecto a la libertad de expresión. Así, rápidamente, una línea de investigación del CNA establece que ustedes en el Congreso aprobaron, no, que ustedes, sin haber discutido y aprobado en las sesiones de este Código Penal, resulta que agregaron en el texto, no se sabe en qué momento, 4 artículos que no fueron aprobados ni discutidos ahí en las sesiones del Congreso. No digo que es falso, no lo creería, Renato, y me asusta si pudieron revisarlo tan rápido. Le reitero, asesores trabajando a tiempo completo se tardaron más de 1 año en redactar este código, en revisar audios. Acuérdese que el código no se aprobó en sesiones continuas, sino que viajaban los españoles, sacábamos varios capítulos, parábamos, regresaba esa gente a España, regresaban a los 3 meses y así fuimos. Casi 1 año duró la discusión y aprobación de este código. O sea, no es fácil escuchar los audios, ver las sugerencias que hacía cada diputado, que decía, sugiero que le quite, que le ponga, que le baje, que le suba, etcétera. Entonces, no lo creería, porque se fue muy cuidadoso más bien con ese punto por el antecedente que... Pero no lo descarta, ¿o sí lo descarta? No. De que aparezcan 4 artículos que no fueron discutidos ni aprobados ahí en la sesión. No, yo lo descartaría por completo. ¿Lo descarta? Sí, lo descartaría, pero bueno, respeto que tengan esa observación hasta hoy. Probablemente, yo le pregunté al secretario Tomás Zambrano la semana pasada cuando escuché esa noticia, y me dice, aquí no han pedido ninguna información, aquí no han pedido las actas, aquí no han pedido certificaciones, aquí no han pedido grabaciones de los audios, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo se puede llegar a esa conclusión. Avancemos. El diputado Luis Redondo está en comunicación con Frente a Frente. Diputado Luis Redondo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días también a Mario Pérez, al señor Baneas y al abogado Félix Ávila. Mire, solamente voy a mencionar rápidamente esto para al final hacerle una propuesta ante el pueblo hondureño a Mario Pérez para que se lo diga a la Junta Directiva del Congreso Nacional. Primero, recuerde usted la sesión del 29 de mayo. Esto lo hice público a través de las redes sociales, donde revisé cada una de las votaciones y contando cada uno de los artículos que se aprobaron. Yo estuve en el Congreso pasado, Mario, y estuve también revisando todas las grabaciones, todos los dictámenes, y por ejemplo, cuando apareció aquel señor Agapito en una sesión ya por último a pedir una reforma, Agapito que era suplente de Juan Orlando en el Congreso cuando fue diputado, y se hicieron varias reformas. En esas reformas yo le puedo decir y puedo probarle que sí hay artículos que están publicados en la Gaceta actualmente que son totalmente diferentes a lo que se discutió en el Congreso Nacional. Y tiene razón usted, es un trabajo muy largo, un trabajo que requiere mucho tiempo para revisar. Por lo tanto, si usted usa de referencia el video que publiqué de la sesión del 29 de mayo, donde se puede demostrar que todo lo que supuestamente se aprobó en el Congreso tiene vicios de nulidad, yo le digo desde ahora, con mucho respeto, y lo pienso plantear en el Pleno del Congreso Nacional, que se retire ese proyecto que está publicado en la Gaceta para que se pueda discutir uno totalmente nuevo. Usted podrá decir, tantos años que se discutió, yo le puedo decir a usted, es cierto, mucho tiempo, pero se invitó primero a los representantes de la empresa privada y diferentes sectores
y luego que contrataron un español, el español vino y dijo, no, todo lo que se discutió ya eso queda aparte y vamos a empezar a organizarlo de una manera diferente. Y muchas de las cosas que se habían acordado en consensos en un principio fueron cambiados por este señor. No lo digo yo, lo dicen los mismos actores que estuvieron ahí presentes. Es por eso, y aprovechando y sabiendo que el espacio en televisión es corto, que yo le propongo que ya que usted está anuente a presentar una nueva versión, entonces que eliminemos, que deroguemos, que detengamos la entrada en vigencia del actual proyecto publicado en la Gaceta y que nos sentemos todos los actores. De esa manera me evitaría a mí hacer lo que siempre termino haciendo en los órganos operadores de justicia, de tener que estar denunciando las falsificaciones a leyes, la publicación de leyes que no son como se están discutiendo en el Congreso Nacional. Esta es mi propuesta, que la pensaba hacer en el Congreso Nacional la semana pasada, pero lamentablemente en el trayecto, guardaespaldas o personas que pusieron de seguridad me impidieron acercarme a la Junta Directiva y me empujaron. Por esa razón no pude acercarme a hacer esta propuesta en el Pleno, ya que pidiendo la palabra no se me da, y por esta razón estoy utilizando este medio y agradezco a Televicentro por poner las dos partes. Yo le puedo decir que siendo parte del Congreso anterior y el actual, sí hay artículos que se modificaron y lo publicado en la Gaceta no corresponde a la verdad. No estoy en una posición política, no estoy tratando de mandar un mensaje, simple y sencillamente quiero que se respete la ley, y si no se hace esto de eliminarlo, y lo que está publicado en la Gaceta, me voy a tener que ver obligado a presentar las acusaciones, que por cierto, ya presenté una en el Comisionado de Derechos Humanos, para que se revise el mal proceder de la Junta Directiva en cuanto a los procedimientos legislativos y a las violaciones constantes de la ley orgánica. Para terminar entonces, le puedo decir que además de que hay artículos que son diferentes a lo publicado en la Gaceta, también se violentaron los procedimientos legislativos, también supuestamente se aprobaron artículos con menos de la mitad de los presentes en el Congreso pasado. Entonces, por esa razón, respetuosamente, ya que ustedes están anuentes a que se revise, eliminemos la entrada en vigencia, Luis, y discutamos con todos los actores, que hay voluntad y así salimos bien. Luis, Muchas gracias. te pregunto si ya estás en Tegucigalpa. Estoy en camino por salir para allá. Ok, ¿te parece bien que hoy mismo vos y yo revisemos esos artículos a las 2 de la tarde y vayamos a Secretaría? Los artículos que decís que se incluyeron en la publicación y que no fueron discutidos. Mario, yo le agradezco y qué bueno que me lo dice públicamente, pero no lo haría de esa manera, y le voy a decir por qué. Ya lo he hecho en muchos otros artículos, no, y después, y lo que se ha hecho es que le han puesto la medicina. Y terminada la revisión, si querés, y perdona que te estoy voceando, pero así nos tratamos en el Congreso, y terminada la revisión, demos una entrevista, vos y yo, ante los medios, producto de lo que salga de la revisión. Vayamos a revisarlo hoy mismo, con los asesores, con las transcriptoras, con toda la persona que revisó lo aprobado, y terminado eso, demos una entrevista vos y yo con las conclusiones. Hacemos lo siguiente, mejor acepte la propuesta que le acabo de hacer. Metamos la eliminación de la entrada en vigencia, revisémoslo, y de esa manera que hacemos todos los cambios que el pueblo está requiriendo. Eso está como el capricho de Libre, elijamos primero y después la ley. Yo quisiera encontrar la verdad, esa verdad que está quedando en duda en este momento. Por eso yo digo, hoy mismo revisémoslo. Si hay 4, si hay más artículos, revisémoslos hoy y lleguemos a una conclusión que no nos sirva solo a nosotros dos. Ahí mismo nos bajamos a las gradas y nos vamos al área de platea y demos una entrevista con todos los medios de comunicación. Fíjense que es que ya lo hemos hecho antes, y lo hemos hecho en el Congreso en diferentes momentos, lo he hecho pidiendo la palabra. Inclusive me he tenido que ver en la necesidad de tener que denunciarlo, y nada pasa. Por esa razón, nada pasa con el fin de que entre en vigencia, como se está pretendiendo, cuando además se dio un vacatio legis que es demasiado corto y que no sería posible que se pudiera aplicar por muchas razones de capacitación, de entrenamiento, etcétera. Yo fui el que le propuse primero, y eso es lo que voy a hacer, y no es una posición cerrada. En realidad es que ante los hechos del Congreso Nacional es preferible que se haga de esta manera, porque no lo van a cambiar más. No quiero caer en ese jueguito de que mediáticamente se hace un mensaje, se manda un mensaje para después dejar que quede el código y se
quede con lo que se pretende hacer por parte de quienes metieron estos artículos, que no digo que son los asesores, no digo que fue el asesor español, en realidad ni siquiera sé si fue en el Congreso que se metió, en la Comisión de Estilo, o fue en el Ejecutivo que se modificó. Eso se tiene que investigar, y no solo con el Código, se tiene que investigar con un montón de leyes adicionales. Son varios vicios en varios artículos. Por eso propongo, nuevamente lo que le dije en un inicio, eliminemos la entrada en vigencia. Una vez que eliminemos la entrada en vigencia, hacemos todas las revisiones que usted quiera, y yo mismo me dedico a revisarlo con quienes quieran, y les puedo demostrar que eso fue modificado, que no se cumplió con los requisitos de la ley, y nos quedaríamos ahí durante semanas revisando eso, o trabajamos en la propuesta de un nuevo código consensuado verdaderamente con todos los actores de la sociedad que en este momento se están pronunciando, a los cuales cuando fueron se les escuchó, sí, pero cuando vino el señor asesor español le votaron todas las sugerencias y consensos que habían llegado. Bien, Luis Redondo, diputado del Congreso Nacional. Vamos a la pausa comercial. Nos quedan ahí los delitos que les dije, los delitos contra la violencia contra la mujer, la responsabilidad la responsabilidad penal de las empresas, que también están generando mucha controversia. Ya regresamos a Frente, gracias al evento Kia del Año, con los precios más bajos. Kia, el poder de sorprender. En la vida hay momentos que necesitamos de un impulso que nos dé la confianza y seguridad para actuar. Y el préstamo RappiFácil del RAP es ese impulso que necesitas para capacitarte, para ganar un dinerito extra, para invertir en salud y más. Siempre con la tasa de interés más baja de Honduras. Solicita hoy mismo tu préstamo RappiFácil del RAP y date un impulso. RAP, construyendo tu futuro. Sí, sabes que llegaron a la colonia ya, las mejores toallas europeas ya, para darle elegancia a tu baño. Oh yeah, yeah, son 4 estilos que te secan de verdad, frescas y absorbentes para tu comodidad. Tu baño de moda con toallas Leticerin, calidad europea, que te trae La Colonia. Colecciónalas por compras desde 99 lempiras de nuestras marcas patrocinadoras. La Colonia, acá te queremos. Hola, soy Laura Rodríguez y tengo una infección vaginal. Mi médico me explicó que las infecciones vaginales no solamente son por relaciones sexuales, también pueden ser por usar ropa muy ajustada, por haberte sentado en un baño sucio o por los cambios en el pH vaginal. Lomecan B actúa desde la primera aplicación para ayudarte a aliviar los síntomas de una infección vaginal. Si detectas mal olor, ardor, irritación o secreción diferente a la normal, usa Lomecan B, el tratamiento que te ayuda a regresar a la normalidad. Lomecan B, te lo recomiendo. ¿Les ofrezco brócoli a la crema de entrada? Me inflaman muchísimo y me causan gases. Yo sentía lo mismo. El doctor me recomendó QG5. QG5 alivia los 5 síntomas de la colitis. Continuamos con Frente a Frente gracias a Bantrav. Creamos oportunidades. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, le mostramos los obstáculos que usted se encontrará en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula a esta hora de la mañana, porque justamente hemos tenido accidentes viales precisamente en el Boulevard Fuerzas Armadas. Ahí está bien graficado y ha dejado un tránsito espantoso con vehículos livianos y pesados que se han quedado varados en ese punto, circulando a 5 kilómetros por hora. Hay otras arterias también que ya están saturadas de vehículos en el Boulevard Juan Pablo II y hacia la calle Real de Minas. Observamos también puntos fuertes de tránsito vehicular en esta conexión con la calle Higueras a lo largo del Boulevard Juan Pablo II. En San Pedro Sula ha mejorado el tránsito vehicular en el Boulevard del Norte, que estuvo altamente saturado. Se mantienen algunos
flujos de tránsito moderado en el Boulevard del Sur y algunos puntos de la avenida Circunvalación. Información que con inmediatez que te presenta Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Jet Stereo. No busques más, comprueba el mejor respaldo garantizado. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Vale la pena cada minuto invertido, cada momento aprovechado con mi nieto. Le enseño el valor del esfuerzo, de la perseverancia, que ahorrando cualquier cosa que se proponga es posible. Mi legado será que mi generación continúe con pasos firmes para construir su futuro, siempre con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida. Comienza hoy. Abre tu cuenta, porque ahorrando todo es posible. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Regresa la promoción más esperada del año. Paga 6 y lleva 12 deliciosas unidades. Ahora más de tus donas favoritas para compartirlas con quien tú quieras. Ven a Dunkin' y disfruta de esta gran promoción. Y no olvides combinar su exquisito sabor con tu bebida favorita. Dunkin'. Explora un universo de sabores con las colatas cósmicas. Son 4 diferentes: Blueberry fresa, Mora blueberry, Mango fresa, Mango y Blueberry. Elige tu preferida y disfrútala por solo 36 lempiras cada una. Dunkin'. ¿Problemas con tu auto? Si tu auto presenta estos síntomas: tiene problemas de dirección y suspensión, no aceptes imitaciones. Confía en Autorepuestos, pues somos los distribuidores exclusivos de la prestigiosa marca 3-5. Ven a Autorepuestos, donde encontrarás repuestos originales, con garantía de fabricante, siempre a los precios más bajos. Autorepuestos, mejores marcas, mejores precios. Desde que naciste para mí fuiste un sol. Conoce la verdadera historia. Quiero que mi papá deje de ser mi manager. Detrás del sol de México. Para llegar a la cima uno tiene que hacer muchos sacrificios. Hola Honduras, soy San Jonas y los invito a que vean Luis Miguel la serie todos los domingos a las 7 de la noche por Canal 5. Ahí nos veremos. Chao. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Bacredomatic. Abre tu cuenta ya y comienza a ganar, porque le damos valor a tus ahorros. Vamos con el 209 del nuevo Código Penal y los delitos contra la violencia hacia la mujer. Se les ha criticado porque han reducido las penas de 1 a 4 años y hacen la comparación que en el artículo 341 determina que quien maltrata de manera injustificada a un animal doméstico o domesticado será sancionado con una pena de prisión de 2 a 4 años. Prácticamente la misma pena para quienes agredan a una mujer. Abogado Ávila. Bien, Renato, fíjese que este es un nuevo delito, porque en el Código Penal actual no hay delitos específicos de violencia contra la mujer, sino que el esfuerzo de los grupos de mujeres organizados se introdujo el femicidio para agravar los delitos de homicidio que podrían ser los asesinatos, parricidio, lo que sea. Sin embargo, el nuevo código entonces ya establece un título específico, violencia contra la mujer, e inicia con el delito de femicidio en el artículo 208, que contiene penas de 20 a 25 años y agravantes hasta de 25 a 30 años. Entonces estamos hablando de una protección efectiva al bien, al interés de la mujer. Y luego aparece ese nuevo delito, violencia contra la mujer, que en el vigente Código Penal lo que teníamos era la violencia intrafamiliar. ¿Qué viene a ocurrir aquí? El cuestionamiento. Pena de 1 a 4 años. Había pena de violencia específica, o sea, solo violencia, no existía. Pena que con la agravante, volvemos a lo mismo. El artículo 209 tiene un segundo párrafo y hasta otro, tercer y cuarto párrafo. En el segundo párrafo se agrava en 1/3 y ojalá que lo estuviéramos pasando ahí en la pantalla.
El 209. El 209. Es decir, los párrafos que siguen, no se detengan en el primer párrafo. Claro, lo que pasa es que lo que le mandan solo es la parte básica. Se agrava en 1/3, es decir, 4 más 1 año o 4 meses. Aquí yo ya hice la suma. Cuando, o sea, la pena puede quedar en 5 años, 4 meses, superior a la pena de violencia intrafamiliar, que era donde cabían estos maltratos contra la mujer. Se agrava en 1/3 cuando sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, por ser una persona con discapacidad, de necesidad de especial protección, en presencia de menores que normalmente se cometen estos delitos utilizando armas o instrumentos peligrosos, y en el caso de concurrir 2 o más de las circunstancias anteriores que normalmente se da, se debe imponer la pena aumentada en 2/3. Estamos hablando de que la pena puede llegar hasta casi 7 años de prisión. Entonces estamos hablando endurece las penas en el caso de violencia. Ahora bien, no se puede imponer pena de prisión de la libertad a perpetuidad, no se puede imponer pena de muerte ni cosas exageradas, porque estamos hablando de una conducta que es el maltrato. Pero si ese maltrato llegase a lo que se trata de la muerte de la mujer, ya estamos hablando de que las penas son hasta de 30 años. O sea, no es cierto, pues le mienten ahí a usted cuando le dicen que no hay protección contra la mujer, ni que tampoco el maltrato de un animal la pena al maltrato es superior. Y fíjese que hay un aspecto importante aquí, Renato. Las personas o los colectivos quieren su propio derecho penal. No es cierto que hace como 3 o 4 años, debido a la exposición y a los videos que trascendieron de maltratos a ciertos animales, como algunos perritos, que les pusieron algunos petardos o cohetes, los colectivos, los protectores de animales estaban pidiendo pena de cárcel de 15 años. Obviamente eso no puede ser, ¿verdad? Hay que imponer, hay que crear delitos específicos, y por eso es que aparecen las penas de maltrato contra los animales, precisamente en respuesta para quienes protegen estos determinados bienes jurídicos. Si a un funcionario que haya cometido un delito contra la administración pública y lo condenan eventualmente a una sanción debajo de los 5 años, no podrá ser imputado por lavado de activos, ya que el delito previo no se consideró como grave por ser menor a los 5 años. Pero es que mire, yo creo que se están anticipando algunas personas interesadas a hacer interpretaciones que todavía no se han hecho. Es una ley que va a ser interpretada en el caso concreto. Yo le aseguro de que esas interpretaciones son antojadizas, simple y sencillamente. Están haciendo una lectura malintencionada de esos delitos, de esos preceptos penales. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un tema muy amplio. Tenemos una petición clara y concreta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de que esto se elimine del código. Aquí habrá que tomar una decisión de sí o no. No caben las decisiones medias ahí. Si vamos a mantener esa figura nueva de que las empresas, para que la gente entienda qué es esto, si las empresas pueden ser llevadas a un juicio penal, no solo las personas, sino en este caso la empresa, la sociedad mercantil, una sociedad, por ejemplo, que se constituyó con la finalidad de lavar activos, es decir, nos asociamos varias personas y fuimos donde un notario y constituimos una sociedad cuyo propósito era lavar activos. Si después de una investigación penal, después de enjuiciar a las personas naturales, también podrá llevarse a juicio a la persona jurídica. Es una decisión que habrá que tomar. Yo diría que ese es un tema abierto, que lo estamos analizando, fue muy debatido, hubo posición fuerte del sector empresarial de que esto se incluyera en el nuevo Código Penal. Al final la decisión fue dejarlo, pero yo diría que todavía es un tema que tenemos la posibilidad de tomar una decisión en otro sentido. Y me imagino que han tenido acceso a estos comunicados de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha pedido al Congreso de Honduras descriminalizar los delitos contra el honor, y además a los comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID y OACNUD,
que expresan preocupación por disposiciones del Código Penal en Honduras y hacen un llamamiento para revisarlas de acuerdo a los estándares internacionales e interamericanos en materia de derechos humanos. Ese es el camino, yo diría, Renato, en sentido general del Código. Trabajo, revisión, discusión, análisis con profesionales que nos ayuden a aportar ideas que nos sirvan para mejorar el texto legal. El camino no es destruirlo, el camino no es eliminarlo, peor si hay algunos intereses atrás que no sabemos cuáles son sus motivaciones. El camino es trabajar. Yo reitero la invitación como Congreso Nacional para que se acerquen, para que nos sentemos en mesas de trabajo a hacer una discusión técnica amplia del Código. Nadie ataca las figuras delictivas, miren, reparen eso. Todo el mundo, quien ha hecho ese texto, ataca las penas, pero no ataca la figura como tal. No consideran que no pusimos este delito o que quitamos este delito. Se han circunscrito a las penas, que si se bajó, si se mantiene, si debería ser más grave, etcétera. Eso ya nos da diría yo, un punto de arranque importante. Nadie ha dicho, por ejemplo, en materia de corrupción, ¿por qué no está este delito? ¿Por qué se quitó este? Más bien hay nuevas figuras de corrupción, nuevos casos de corrupción, nuevas conductas que se han incluido que no estaban. Ahora bien, si la discusión es las penas, sentémonos a discutir cuáles son las penas, pero ahí hay reglas, Renato, pueblo hondureño. Yo no me puedo inventar una pena porque yo crea o considere que es la que deba ser. En el mundo entero, las penas se rigen por reglas y la principal es la proporcionalidad. Usted no puede poner una pena si no es proporcional al daño que se causó. Eso debe ir aparejado, eso está relacionado. Usted no puede, como decía Confucio, para matar a un mosquito utilizar un cañón. Debe ser proporcional. Si el daño que usted le causó a la sociedad es este y lo pueden medir, pues la pena debe ser esta. Eso no es antojadizo. Pero estamos en un momento en donde en Honduras todo el mundo quiere una justicia vengativa. Los azules queremos ver en el mamo a los rojos quieren ver en el mamo a los azules. Y estamos en ese odio social que nos aparta de una discusión verdaderamente técnica, profesional, como debería de ser la discusión del nuevo Código Penal. Los últimos consejos comerciales. Para la expresión. Yo le pregunto que el abogado Mario Pérez, y con ese asunto de la libertad de expresión, no, ya tenemos casi consensuado, dice, con los medios. Y a mí se me salió y le digo, pero los periodistas jodidos, le digo. No. Creo que las reuniones que hemos tenido han sido muy provechosas. Estamos arribando a consensos importantes, manteniendo, diría yo, el espíritu de lo aprobado, pero diría yo, recogiendo algunas observaciones y peticiones que probablemente se puedan... ¿Van a despenalizar esos delitos contra el honor o no? Es que ya están despenalizados de prisión. Ojo, que la gente entiende despenalizar como o quitarle la prisión o quitarlos del área penal, que ya no sean delitos. El código lo que ha establecido es, se les quitó la prisión, quedan con multas. Solo hay un caso, que es la calumnia hecha a través de medios de comunicación, que quedó con una pena bajísima, que todavía mantiene la pena de prisión. En los demás casos quedó prácticamente sin prisión estos delitos, sino que después de ser vencida la persona en juicio, lo que el juez deberá imponer es una multa. Creo que ya es un avance importante cuando calumnia... hoy tenemos delitos contra el honor cuya pena puede llegar hasta 4 años de reclusión. Hoy, en la actualidad. Entonces, para ustedes, para el pueblo en general, creo yo, lo aprobado es más provechoso. ¿Cómo queda la calumnia? La calumnia, cuando no es a través de medios de comunicación, queda con multa, y si es a través de medios de difusión masiva, sí tiene pena de 1 a 3. De 1 a 3. Pero hay que decir algo, Renato. El asunto es que hay que decir la verdad. Los delitos de injuria y calumnias, no solo los comunicadores sociales lo cometen. Claro, es una forma de eso. Entonces tampoco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que dejarlo bien claro esto, nunca ha dicho en ninguna de sus, bueno, más que todo la Corte, la jurisprudencia de la Corte, nunca ha dicho
que o le puede mandar a un Estado despenalice. Lo que dice es que si acaso el Estado en su soberanía va a establecer responsabilidad en esos delitos, lo que debe hacer es de acuerdo a los estándares internacionales que la propia jurisprudencia ha dicho. Pero no puede decir, como algunos dicen aquí, no, es que ya le dijo a Honduras que debe despenalizar. No se lo ha dicho a nadie. No se lo ha dicho a Argentina, ni a Chile, no se lo ha dicho a Costa Rica. Ha establecido en sus sentencias que de alguna u otra manera la acotación de los delitos puede ser un disuasivo para la libertad de expresión, o en el caso las sentencias dictadas en los casos concretos. Yo creo que eso hay que decirlo con toda claridad, porque se malentiende eso y se desinforma. Y yo cerraría con esto. A usted le han creado cuentas falsas de redes sociales, ¿verdad? Sí. Con su nombre y su fotografía. Sí, yo no tengo ninguna cuenta en redes sociales, todas son falsas. Y a veces he visto, Renato Álvarez dice esto en Facebook. ¿Usted considera que eso se debe regular? Sí, porque dañan a las personas. Y las fake news, las noticias falsas, también. Claro que sí, Renato. Está claro. Bueno, muchas gracias, abogado. Gracias, Renato. Gracias, abogado. Gracias. Muchas gracias, abogado. Gracias, Renato. Entonces ve el código. Sí, no lo van a eliminar, no van a crear. Diría yo que la ruta es trabajar. Yo reitero nuestra invitación, yo le pido a todos los organismos que se agruparon que nos pongamos en comunicación desde hoy mismo, y si quieren esta misma semana iniciemos un trabajo técnico que nos permita mejorar el código, pero retroceder eliminándolo o derogándolo sería muy perjudicial para el país. Muchas gracias a todos ustedes dentro y fuera de la República. Les invito para que continúen con nuestra programación en las mañanas del 5 aquí a continuación en la pantalla líder.